Va a estar de pie. Vamos a leer la Escritura. Epístola a los Hebreos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Epístola a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 11, que es donde estamos meditando en la palabra del Señor. El capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, y lo vamos a hacer en el versículo 11 y 12. Con la ayuda de Dios. Hebreos 11 y 12. Hebreos capítulo 11, y vamos a dar lectura a los versículos 11 y 12, con la ayuda de nuestro Dios. Y así vamos a orar para decirle al Señor que Él nos ayude. Estamos hablando sobre la fe, y cómo no, queremos que el Señor nos siga aumentando, ¿qué? La fe. Que el Señor siga aumentando nuestra fe. Vamos a leer la Escritura, amados hermanos, después de haber leído pues la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para pedirle que sea Él el que pues siga obrando en nuestros corazones por la palabra, porque es la palabra la que hizo nacer la fe en nuestros corazones, y por la palabra nuestra fe sigue ¿qué? Creciendo, y que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Leamos la palabra. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya amortecido salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que sea Él que nos bendiga a través de su palabra. Hermana Laura Ortega, le ruego que eleve esta oración y que pida al Señor que sea con nosotros y que nos bendiga mucho con su palabra gloriosa, y que obre la palabra de Dios en nuestros corazones. Oremos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre eterno, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, venimos en esta mañana delante de ti, Señor. Ya está listo tu pueblo, Padre Santo, para recibir el mensaje, Señor, que tú tienes preparado para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Padre mío, que ciertamente somos limpios, Señor, por tu palabra. Que en esta mañana, Señor, esa palabra, Señor, haga el efecto, Señor, en cada uno de nosotros. Padre bendito, tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos discernir y entender, Señor, el mensaje que has dado, Señor, a tu siervo, Padre eterno. Toma su vida en tus manos, Señor. Úsalo, Señor, en tus manos preciosas como ese instrumento, Señor, que te ha placido usar en esta mañana, Padre eterno, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos estar atentos, Señor, recibiendo, Señor, y aprendiendo, Padre mío, Señor, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre mío, porque sé que tú harás más, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Gracias, hermana. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 850, gracias al Señor, porque tenemos nosotros su palabra y ya llevamos 850 lecciones, gracias a Dios. Tema general, lo decimos todos unidos y dice: la doctrina de los apóstoles. Una vez más, ¿cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Y tenemos un tema este mes, el tema del mes dice: Abraham, un hombre de fe. Así. ¿Cómo dice el título? El tema del mes dice: Abraham, un hombre de fe. Así. Y tenemos nosotros el título de nuestra lección y dice: recibió al Hijo prometido. Y no solamente, amados hermanos, vemos la fe de Abraham, sino también la fe de Sara. La fe de Sara también, aunque imperfecta
y débil, manifestó esa fe en el Señor. Así, y cuando primero se rió porque no creía, y después ya se rió pero en fe, gracias al Señor. Entonces, amados hermanos, vamos a ver esto. Abraham, un hombre de fe, recibió al Hijo prometido. Y mire que todo tiene que ver con la salvación. Todo tiene que ver con la salvación, todo está ligado, todo está ahí ligado a la salvación, a la obra de salvación, al plan de Dios para salvar al hombre pecador. Así. Ahora, tenemos nosotros el texto áureo, lo leemos y dice así: entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Génesis 18:10. Una vez más dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Génesis 18:10. Cuando el Señor, amados hermanos, le habla a Abraham para corroborarle lo que le había prometido, y que esa fe, amados hermanos, siguiera firme en el corazón y en la vida de Abraham. Ciertamente la palabra del Señor siempre fortalece nuestra fe. Es por eso, amados hermanos, la necesidad de tener presente todos los días de nuestra vida la palabra del Señor, la palabra de Dios, que fortalece la fe del creyente. Por eso cuando vemos la Escritura, que el apóstol Pablo habla a los efesios diciéndoles, fortaleceos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. La manera en que nosotros, amados hermanos, fortalecemos nuestra fe es por medio de la palabra, y es por eso que debemos de tenerla presente todos los días. La verdad práctica nos dice, lo leemos, la fe en las promesas de Dios siempre traerá resultados, y uno de ellos es el cumplimiento de dichas promesas. Y nosotros sabemos que las promesas de Dios son fieles. Nosotros tenemos, amados hermanos, por cierto, que las promesas del Señor se cumplen de una manera fiel. Y aquí se le había dado una promesa a Abraham y se iba a cumplir. Aunque nosotros vemos en la historia lo que pasó, y vemos la debilidad, amados hermanos, de Abraham, vemos la debilidad de Sara, que está manifestando no otra cosa, sino el carácter imperfecto del hombre, de nosotros. Porque creemos en Dios y tenemos esa fe, pero ¿cuántas veces nuestra fe flaquea? Y uno tiene, amados hermanos, tiene que saber esperar en el Señor. Dice nuestro comentario, al hablar de las promesas de Dios, se sabe que éstas tienen su fiel cumplimiento en aquellos que han depositado su confianza en el Señor. Pues además de ser estas verdaderas, también son firmes, y tal confianza descansa en la fidelidad de quien proceden, pues proceden de Dios. Por su parte, Abraham creyó en las promesas de Dios, y como muestra de esa confianza y de la fidelidad de Dios, recibió al Hijo prometido. Así, ya lo vemos nosotros cumpliendo esta promesa, Sara con 90 años, Abraham con 100 años, y uno dice,
así como diciendo, no, eso ya es imposible. Pero la verdad, amados hermanos, es que las promesas del Señor se cumplen. Y tenemos en primer lugar que Sara pudo concebir y dar a luz. Dice nuestra lección, ¿cuál fue la base para que Sara, siendo ya de edad avanzada y además estéril, pudiera concebir? El mismo versículo responde a esta cuestión. Leamos, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente. Entonces, la respuesta es la fe, es decir, la fe, pues recibió fuerza y concibió al hijo de la promesa, y nuevamente se alude a la fidelidad de aquel de quien proviene la promesa. ¿Por qué hacía la alusión, amados hermanos, de que todo gira alrededor de la obra de salvación del Señor? Así, todo gira alrededor de la obra de salvación del Señor. Por eso cuando leemos, concibió el hijo de la promesa. Abraham, Isaac, Jacob, y viene así toda la descendencia de Abraham hasta que llega ¿a dónde? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya cuando vemos nosotros en las Escrituras el apóstol Pablo diciendo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿Quién es Él? Cristo. Son una realidad. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Quiénes son los beneficiarios del cumplimiento de esa promesa? Nosotros. Por nosotros, dice, a gloria de Dios. Finalmente, amados hermanos, el Señor tiene que ser glorificado. Él tiene que ser exaltado. Y entonces vemos aquí el hijo de la promesa, y nuevamente se alude a la fidelidad de aquel de quien proviene la promesa, es a saber Dios. Es a saber Dios. Por eso cuando, amados hermanos, nosotros esperamos en las promesas del Señor, esperamos su venida. Esperamos su venida, amados hermanos, y todas las promesas que tenemos aquí de parte de Él, que tienen su fiel cumplimiento, y los esperamos nosotros con esa fe, creyendo que el Señor, amados hermanos, las ha de cumplir. Pero ya vamos a ver más adelantito, dice, muchos de ellos no recibieron, dice así ya el versículo 13, cuando nosotros veamos, conforme a la fe murieron, todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas, ¿qué? Mirándolas de lejos. ¿Qué podemos nosotros ver en Abraham? Pues a Abraham se le dijo que su simiente iba a ser como ¿qué? Como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. ¿Lo vio? Y uno dice, ya él no lo vio. Él ya no lo vio así, pero esa es la confianza en la promesa del Señor. Es como los tesalonicenses que estaban esperando la venida del Señor, y que el apóstol Pablo, amados hermanos, por eso les habla y les aclara. Ellos querían que Cristo viniera antes de que ellos murieran, pero ellos murieron y Cristo no vino. Entonces, ¿la promesa deja de ser fiel? No, la promesa es fiel. La promesa del Señor se cumple. Y tanto la venida del Señor como cada una está ligada a la obra de salvación. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros pedimos de una manera particular y vemos las promesas del Señor, tienen, amados hermanos, o redundan ¿en qué? En la gloria de Dios. Y tienen que ver con la salvación, porque realmente el Señor nos salvó para alabanza de su gloria. Cuando nosotros le pedimos y hablamos a Él, ya sea de sanidad, y el Señor tiene promesas, y Él nos sana, pero Él nos sana para que sea Él ¿qué? Glorificado, para que sea Él exaltado.
Entonces, amados hermanos, sus promesas en nosotros tienen fiel cumplimiento. Entonces, sigue diciendo, Él es quien le había prometido a Abraham, y dice el texto aquí, vamos a leerlo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. La verdad, amados hermanos, cuando nosotros vemos los primeros versículos de este capítulo 15, cuando dice la Escritura, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero un nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y es ahí cuando le muestra, sacóle fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. ¿Se da cuenta cómo la fe, amados hermanos, de Abraham, cuando le dice al Señor: Señor, pues si hay una promesa, pero yo no tengo hijo. No hay, no veo. Y muchas veces a nosotros nos pasa así: yo estoy confiando en el Señor, pero decimos: es que no veo la respuesta, no veo la respuesta de Dios. Hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Así, el tiempo de Dios es perfecto. Y así obra el Señor. Y ahora no solamente vemos a Abraham, amados hermanos, hablando con el Señor y diciéndole: Señor, no se ha cumplido la promesa, yo no tengo heredero. Pero el Señor aumenta su fe cuando le está hablando y el Señor le dice, amados hermanos: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas. ¿Se pueden contar? No se pueden contar. Y le dijo: así será tu simiente. Otra vez la palabra del Señor, amados hermanos, corroborando la fe de Abraham. Cuando Isaac, el hijo de la promesa, nace, Sara tenía 90 años y Abraham 100. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Y la respuesta es no. Pues Dios cumple sus promesas a cabalidad. Él tiene poder para hacerlo, pues ninguna cosa es imposible para Él. En Génesis 21, 1 al 3 se encuentra el relato del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Génesis 21, 1 al 3. Dice la Escritura, vamos a leerlo. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y dio a luz Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? Le llamó Isaac. Entonces, amados hermanos, reiteramos, Él tiene poder para hacerlo, pues ninguna cosa
es imposible para Él. Y aquí es donde nosotros preguntamos, ¿por qué es que muchas veces la petición de algunos no es contestada? Yo no sé, es que yo tengo esto delante del Señor. Ahora, desde aquí, amados hermanos, desde Efesios, nosotros vemos el plan de Dios para salvar al hombre. Y ya aquí se está llevando a cabo. Por eso es que digo, todo tiene que ver con la obra de salvación. Y aquí está una promesa que tiene que ver con la salvación. Y si nosotros vemos, amados hermanos, lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, que nos está diciendo la palabra en el versículo 3, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esa obra, amados hermanos, esa obra gloriosa del Señor se está ejecutando, ya se estaba llevando a cabo. Y ahí estaba la promesa, amados hermanos, la promesa a Abraham teniendo su fiel cumplimiento. Ahora, en Romanos 4, 19 y 20 dice lo siguiente, aquí está en el consejero: y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, ¿qué? Si lo que usted le pide al Señor, es para gloria de Dios, es para edificación del cuerpo de Cristo que es usted, la iglesia. Mire, amados hermanos, la palabra tiene su fiel cumplimiento. Pero si eso es para su propio deleite y para su propia perdición, no hay. Sí hay una respuesta, pero una respuesta de no. Ahora, cuando nosotros vemos otra vez aquí hay alguna cosa imposible para Dios, estas palabras las vuelve a ocupar el Señor Jesús en el Nuevo Testamento y tienen que ver otra vez con la salvación. Y ahí es donde dice, lo que para el hombre es ¿qué? Para Dios es posible y tiene que ver con la salvación, porque realmente el hombre no puede salvar a nadie, ni puede, amados hermanos, ni puede quitar los pecados de nadie, sino que esa es una obra estricta de Dios. Porque cuando el Señor les estaba explicando, dice, no, pues entonces esto es muy difícil, esto es imposible. Y ahí es donde el Señor les dice, lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. Y Dios es perfecto de tal manera que nos muestra, amados hermanos, precisamente aquí el matrimonio de Abraham y Sara, para pensar, es que esto no es posible. ¿Cómo voy a creer en ello? Como una persona de 100 años, una persona de 90... van a procrear. Y es que así es la salvación. No es posible para el hombre, pero Dios la hace posible en el hombre pecador. Solo Dios. Solo Él. Y el Señor manifestó su misericordia. Ese plan que desde la eternidad ya estaba trazado, comienza, amados hermanos, a tomar forma. Y la fe de Abraham es fortalecida.
De tal manera, amados hermanos, que ya la Escritura nos muestra, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Así. Y esperó, amados hermanos, el cumplimiento de esa promesa. Número 2, creyó que fiel el que prometió. ¿Cómo dice el texto? Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Es por eso que nosotros descansamos, amados hermanos, descansamos en el Señor, porque Él es fiel. Dios es fiel. Y Él cumple sus promesas a cabalidad. Es decir, dejó de lado la duda. Y uno se pregunta, ¿será que la duda lo asaltó? Sí. Y nosotros vemos las consecuencias hasta hoy. Pero dejó de lado la duda, aunque se consideró a sí misma incapaz de concebir, dado el estado avanzado de su edad. Y nosotros vimos que Sara se había reído. Ya se había reído. Así, vuelvo a reiterar, pero ya en el capítulo 21 ya se ríe. ¿Por qué? Porque ya se había cumplido la promesa. Ahora ya se reía, ¿qué? Ahora se reía en fe. Qué diferente. Confiando en el Señor. Entonces, después que he envejecido tendré deleite. Esas eran sus palabras. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor, ¿cómo? Ya viejo, porque Abraham era de edad. Entonces esto parecía imposible, pero su fe se basó en la promesa de aquel que es fiel. Otra vez, fíjese, pero su fe se basó en la promesa de aquel que es. Por eso, amados hermanos, es que repito continuamente que nuestra fe no debe estar basada en lo que usted es, en lo que yo soy, si tengo un cargo, si estoy pastor, si soy miembro de la iglesia, si yo hago muchas obras, si yo hago lo otro. Mi fe no debe estar basada ahí. Nuestra fe debe estar basada en el Señor, en Cristo, en lo que Él hizo. ¿Sabe que es muy fácil desviarse? Por eso el pueblo de Israel se desvió y se le compara con la higuera estéril. Y esa higuera estéril que estaba frondosa, tenía muchas hojas. El problema es que ¿qué? No tenía fruto, y no tenía fruto. La razón es porque su fe no estaba en Dios. Ahora, yo puedo tener apariencia, amados hermanos, puedo tener apariencia de que amo a Dios, pero puede ser nada más una apariencia sin fruto. Porque realmente mi fe no está fundamentada, no está descansada en la obra gloriosa del Calvario, en lo que Cristo hizo por mí, sino en lo que yo estoy haciendo. Ahora, yo como cristiano debo ¿qué? Debo obedecer a lo que Dios me manda, todo lo que Dios me manda. Y debo dejar que su Espíritu glorioso, quien gobierna mi vida, me lleve a hacer la voluntad perfecta y gloriosa de Dios, revelada en las Escrituras, sin atribuirme nada, porque Dios por su Espíritu Santo es el que está obrando en mí el querer como el hacer. Ahora tenemos nosotros a Sara, amados hermanos, y nos está diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Pero su fe se basó en la promesa de aquel, su fe se basó en la promesa de aquel que es fiel. Dios es fiel. Y es la veracidad de la promesa y la fidelidad de quien provenía la que hace a Sara cambiar de mentalidad, pues el Señor le dice:
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Dios es fiel, y fieles son sus promesas. Dios es fiel, amados hermanos, y sus promesas son fieles. Cuán poderosos son los alcances de la fe. Pero no, otra vez, cuán poderosos son los alcances de la fe. Pero la fe puesta ¿en quién? En Cristo, en Dios, así. Puedo poner ejemplos prácticos y sencillos, como cuando alguien dice, hermano obrero, ¿puede orar por mí? Y únjame, pero écheme bastante aceite para que... Está manifestando que su promesa está ¿en qué? En el aceite. Es un mandato, sí se le va a ungir, sí. Pero su fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios, no en el acto. Nosotros, ¿por qué se nos manda eso? Porque es una manifestación de que creemos en Dios, de que creemos en Él, en su poder, que de Él emana la autoridad para sanar y para dar vida. Es en el Señor, y procedemos a lo que Dios nos manda. Alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Pero ni el que ora, ni al que se va a orar por él, puede confiar ¿en qué? En el aceite, sino su confianza, nuestra confianza está en el poder sanador de Dios. Él es el que obra. Él es el que obra, amados hermanos. Es el Señor. Por eso nos dice el texto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Dios es fiel y fieles sus promesas. Cuán poderosos son los alcances de la fe. Pues por medio de ella, Abraham creyó a Dios, y Sara pudo concebir y dar a luz al hijo, al hijo de la promesa. ¿Que tiene que ver con qué? Otra vez, no quiero que perdamos eso, tiene que ver con la salvación. Y todos los salvados fuimos llamados a la salvación para que Él sea glorificado. Cuando nosotros vamos siguiendo, amados hermanos, toda la línea tiene que ver con la salvación. A veces nosotros, les he comentado en algunas ocasiones cuando llegamos a la historia de José y decimos, tú puedes ser como José, tú puedes llegar a tener éxito, tú puedes... Ese no es el punto, ese no es el propósito de esa historia, sino es la preservación de vida. ¿Para qué? Para que la descendencia de donde vendría el Salvador no se cortara. Todo tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con Cristo el Señor. Y entonces el Señor obra y preserva, y José lo reconoce, para preservación de vida. ¿Por qué? Porque este plan que ya estaba, amados hermanos, desde la eternidad, tenía que tener su fiel cumplimiento. Y para ello el Señor estaba usando hombres y mujeres de fe, aunque débiles, imperfectos como nosotros, que tenemos aquí, amados hermanos, las promesas del Señor. Y cuántas veces decimos, Señor, pero ¿cuándo? Espera en Él, ¿y qué? Y Él hará. Espera en Él. No te desesperes. Fiel es el Señor. No te impacientes. Dios es fiel. Tenemos, amados hermanos, nosotros que esperar en el Señor. Abraham, 3, de Abraham salió una nación. La nación de Israel está formada por incontables descendientes de Abraham, dice el texto, por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar.
El apóstol San Pablo dice que todos los creyentes son descendientes de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham que soy, y conforme a la promesa los herederos. Y eso también nos lo explica en la epístola a los Romanos. Sí, eso nos lo explica, amados hermanos, lo que nos está diciendo aquí en el texto. Si vosotros sois de Cristo, así, todos los que ya somos uno con Cristo. ¿Por qué somos? ¿Por qué? ¿Por qué es que somos de Abraham? Porque la descendencia de Cristo, ¿de dónde viene? Desde Abraham. Y nosotros fuimos adoptados. Y ahora somos hijos legales. Y por eso está diciendo el texto, si vosotros sois de Cristo, si usted y yo estamos unidos a Cristo, ¿cuándo sucedió eso? Cuando Él nos salvó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, estamos ligados a Él y entonces está diciendo, si vosotros sois de Cristo, entonces tenga la seguridad, dice, ciertamente la simiente de Abraham sois. Conforme a la promesa, los herederos. Gálatas 3:29. Como iglesia, descendientes de la promesa, por la fe en Cristo, hemos venido a ser un pueblo que se da cuenta que ya aquí estamos aterrizando en la salvación. Y es ahí, amados hermanos, donde nosotros tenemos que madurar y comprender la manera en que le pedimos al Señor y lo que le pedimos. Lo que usted le pide es para su gloria. Las peticiones que usted tiene delante de Dios son para gloria de Él. Porque tienen que ser así para gloria del Señor. Hay ejemplos muy, digamos, muy cómicos de algunos hermanos que le han preguntado, oiga, ¿y usted si el Señor le sana? ¿Para qué quiere ser sano? ¿Para qué quiere que el Señor lo sane? Y dice, no, pues para irme a tomar con mis amigos a la cantina. Pero como el Señor conoce, amados hermanos, la imaginación de los pensamientos y las motivaciones del corazón, Él sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Todo lo que nosotros, amados hermanos, tenemos delante de Dios como petición tiene que ser para su gloria. Como iglesia, descendientes de la promesa por la fe en Cristo, hemos venido a ser un pueblo innumerable, incontable, siendo parte del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y ya estamos aquí. La iglesia del Señor. ¿Cuál fue esa promesa? Pues dice, haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces ya nosotros vemos que todo esto tuvo su cumplimiento ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso le dice a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque de ahí viene la descendencia hasta que llega Cristo Jesús, nuestro Salvador. Tiene su cumplimiento fiel en Cristo el Señor. Ahora como pueblo de Dios somos parte de esa nación. La promesa hecha a Abraham se cumplió. Fíjense, se cumplió. Y humanamente, amados hermanos, uno diría, ¿cómo? Se cumplió porque Dios es fiel. Y como iglesia hemos venido a ser una muy grande nación. Somos simiente de Abraham porque somos de Cristo. Y como dice la palabra conforme a la promesa, también ¿qué? También los herederos. También los herederos. Y esperamos, amados hermanos, esperamos en las promesas del Señor. Y esperamos nosotros su cumplimiento. Así que ninguno decaiga en su fe,
sino que cada uno de nosotros podamos confiar, y aunque nuestros ojos sean cerrados, nos vamos con la esperanza, amados hermanos, de que las promesas del Señor se cumplirán. Se cumplirán. Confiemos entonces, amados hermanos, en las promesas fieles del Señor. Vamos a orar a Dios. Vamos a venir en oración delante del Señor. Y en el entendimiento, amados hermanos, de que todo lo que nosotros ponemos a los pies del Señor es para su gloria. ¿Cuál es su petición? Tiene que ser para gloria del Señor, para que Dios sea ¿qué? Glorificado. Y ahora, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? No. Si Él nos ha dado lo más grande, que es la salvación en Cristo nuestro Señor, y Él también puede salvarle a usted que no lo es. Porque a veces la persona dice, pues que yo ya no voy a cambiar, yo lo he intentado. No, si no son tus intentos los que te van a cambiar. Tus fuerzas son inútiles. No sirven para nada. Usted va a seguir siendo el mismo de siempre. Pero si viene a Cristo Jesús, ¿qué? Él le cambia. Él le cambia. Venga a Él, venga al Señor. Él le puede cambiar. Él cambió nuestras vidas. Usted no puede seguir igual. No puede seguir en la misma condición. Aquí está el Señor que transforma las vidas y transforma todo nuestro ser. Por eso es que clamamos a Él. Y a nosotros que nos ha salvado, pues le damos gracias, Señor. Y le decimos, síguenos transformando. Para tu gloria. Para tu gloria. Póngase de pie y oremos a nuestro Dios. Padre de misericordia. En esta preciosa hora de la tarde, Señor amado, nos acercamos ante ti. Te damos gracias, Señor amado, por la obra gloriosa de salvación ejecutada desde los tiempos antiguos. Gracias, Señor amado, porque hoy la iglesia disfrutamos y somos los beneficiarios de ese plan glorioso. Aumentanos la fe para que como Abraham de 100 años y como Sara de 90 experimentaron y tuvieron la dicha de ver el cumplimiento fiel de tu promesa. Cada uno de nosotros, Señor, arraigados en las promesas de tu palabra, no confiando, Señor, en lo que por tu gracia somos, no pensando en que hemos alcanzado algo por nuestra fuerza, sino que en el entendimiento de que lo que tenemos es por gracia y que nuestra fe no está fundada ni descansada en lo que somos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Ayúdanos, Señor, para que como Sara, con esa confianza en quien lo había prometido, al igual que Abraham, cada uno de nosotros podamos confiar y manifestar, Señor amado, con nuestra vida, con una vida llena de paz, con una vida, Señor, llena de gozo, podamos manifestar que confiamos plenamente en ti. Si las aflicciones a más de uno lo han llevado a la amargura, al desespero, por no ver cumplida, Señor amado,
o por no ver respuesta, Señor, de su petición, hazle entender tu palabra. Tú les dijiste, Señor, que sería visitada en tu tiempo. Haznos entender, Señor amado, que tus tiempos son perfectos. Haznos comprender, Señor, que tú obras de manera perfecta. Consuela a los corazones, aumenta la fe de cada uno para ver y contemplar tu gloria, Señor, en cada una de sus peticiones. Pero te ruego, Señor amado, también que por esa obra, Señor, y la ejecución de tu plan redentor para la salvación del pecador, Dios de gracia, los irredentos hoy puedan experimentar, Señor, la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario y sean salvos para tu gloria. Habla sus corazones. Obra, Señor amado, por tu palabra, para que los ojos, Señor amado, sus ojos espirituales sean abiertos y puedan ellos reconocer la necesidad tan grande que tienen de ti, Señor, y sean transformados por tu poder. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu amor, Señor eterno. Gracias. Síguenos bendiciendo, sigue siendo con nosotros y tu gracia bendita siga siendo en cada vida. Ahora te ruego, mi Dios, bendigas la ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala, bendice el dador alegre, que cada uno, Señor amado, con gozo y con alegría pueda ofrendar para tu obra. Y al momento de estar distantes los unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos ahora y siempre. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Ocupen su